El aire de la tarde era frío cuando Lucas, un padre soltero de apenas 30 años, entró lentamente al pequeño supermercado del barrio. Llevaba a su hija recién nacida envuelta en una manta desgastada, apretándola contra su pecho como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Sus ojos mostraban el peso de muchas noches sin dormir, de muchas preocupaciones acumuladas y de una tristeza silenciosa que ya se había vuelto parte de su vida diaria. Desde que su esposa había fallecido en un accidente, Lucas había tenido que aprender a sobrevivir solo. No había familia cercana que lo ayudara, ni amigos que pudieran sostenerlo por mucho tiempo. Cada día era una lucha entre pagar el alquiler, conseguir comida y cuidar de su bebé. Pero lo más difícil no era el cansancio físico, sino el sentimiento constante de no ser suficiente. Aquella tarde, su situación era peor de lo habitual. Había revisado su bolsillo varias veces antes de entrar. Solo quedaba una única moneda, fría y pequeña, que apenas alcanzaba para un paquete de pañales. Había vendido algunas cosas personales en las últimas semanas, pero ya no le quedaba nada de valor. Incluso había saltado comidas para poder alimentar a su hija. Caminaba despacio por los pasillos del supermercado, observando los productos sin realmente verlos. Las luces brillantes del lugar contrastaban con la oscuridad de su ánimo. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. En su mente, solo repetía una idea: solo necesito llegar a los pañales, solo eso. Su hija se movió ligeramente en sus brazos, emitiendo un pequeño sonido. Lucas la miró y forzó una sonrisa débil. «Todo estará bien, mi amor», susurró con voz suave, aunque él mismo no estaba seguro de sus palabras. La bebé no entendía la situación, pero parecía responder a la voz de su padre, calmándose por un momento. Finalmente llegó al pasillo de productos para bebés. Frente a él se extendía una fila de paquetes de pañales de diferentes marcas y precios. Algunos eran demasiado caros, otros apenas estaban fuera de su alcance. Sus ojos se detuvieron en el más barato. Era sencillo, sin colores llamativos ni marcas conocidas, pero era suficiente. Se acercó lentamente, tomó el paquete con manos temblorosas y lo sostuvo contra su pecho como si fuera un tesoro. Por un instante, sintió un pequeño alivio, como si hubiera ganado una batalla mínima en una guerra interminable. Pero ese alivio desapareció rápidamente cuando recordó que aún debía pagarlo. Caminó hacia la caja registradora con pasos inseguros. Cada persona que pasaba a su lado parecía vivir en un mundo diferente, uno donde las preocupaciones eran menores, donde comprar algo tan simple no era un problema. Lucas bajó la mirada, sintiendo una mezcla de vergüenza y cansancio. Aún así, siguió adelante, porque no tenía otra opción. Lucas llegó lentamente a la fila de la caja registradora, aún sosteniendo a su bebé con un brazo y el paquete de pañales con el otro. El ambiente del supermercado era normal. Gente hablando, el sonido de las máquinas escaneando productos, el ruido de las bolsas siendo empacadas. Pero para él, todo parecía lejano, como si estuviera dentro de un mundo que no le pertenecía. Se colocó al final de la fila. Delante de él había solo 2 personas, pero la espera le parecía eterna. Cada segundo aumentaba su ansiedad. Su hija emitió un pequeño llanto, y Lucas la meció suavemente para calmarla. «Ya casi, mi amor, ya casi», murmuró, aunque no sabía si estaba tratando de calmarla a ella o a sí mismo. Detrás de él, sin que lo notara al principio, había una mujer observándolo en silencio. Era Valeria, una joven CEO reconocida en el mundo empresarial. Vestía con elegancia, con un abrigo claro y una postura firme que transmitía seguridad. Había entrado al supermercado por casualidad, buscando algo sencillo, pero algo en aquella escena había detenido sus pasos. Sus ojos se posaron en Lucas. No era solo su ropa vieja o su aspecto cansado lo que llamó su atención, sino la forma en que sostenía a su bebé. Había ternura, pero también desesperación. Era evidente que estaba luchando por algo tan básico como unos pañales. Valeria cruzó los brazos lentamente, observando sin interrumpir. Cuando llegó el turno de Lucas, el cajero tomó el paquete y lo pasó por el escáner. El sonido electrónico rompió el silencio incómodo que Lucas sentía en su interior. Miró la pantalla del cajero y luego su mano, donde sostenía la última moneda que tenía. Su corazón comenzó a latir más rápido. «Son más de lo que tengo», dijo Lucas con voz baja, casi avergonzada. El cajero lo miró sin emoción, esperando una respuesta. Lucas bajó la mirada, sintiendo cómo la realidad lo golpeaba de nuevo. Sabía lo que venía. Tendría que devolver los pañales. Pensó en su hija, en la noche que se acercaba, en el llanto que no podría detener sin ellos. «Por favor, quítenlos», dijo finalmente, con la voz rota. Sus palabras fueron tan suaves que apenas se escucharon. Aún así, para él fueron pesadas como una derrota. Apretó el paquete con más fuerza antes de soltarlo lentamente. En ese momento, sintió una mezcla de vergüenza y tristeza profunda.
No era la primera vez que le pasaba algo así, pero nunca se acostumbraba. Fue entonces cuando Valeria dio un paso adelante. El sonido de sus tacones contra el suelo llamó la atención de algunos clientes. Lucas levantó la mirada por un instante, confundido. No sabía quién era ella ni por qué se acercaba. La mujer se detuvo justo detrás de él. Su presencia cambió el ambiente. Había algo en su mirada que no era juicio ni lástima, sino decisión. Y en ese momento, Lucas no sabía que su vida estaba a punto de cambiar. El silencio en la fila del supermercado se volvió más denso de lo habitual cuando Valeria dio un paso adelante. Lucas aún sostenía a su bebé con una mano, mientras la otra permanecía vacía tras haber soltado el paquete de pañales. Sentía un vacío incómodo en el pecho, como si cada mirada a su alrededor le recordara su incapacidad de poder cubrir una necesidad tan básica. Valeria se acercó a la caja con calma, sin mostrar prisa ni duda. El cajero la miró con ligera curiosidad, reconociendo que no era una clienta común. Su postura, su forma de caminar y su seguridad la distinguían del resto. Sin embargo, ella no prestó atención a nadie más que al paquete de pañales que acababa de ser rechazado. «Yo los pagaré todos», dijo con voz firme y clara. Las palabras cayeron como un eco inesperado en el ambiente. Lucas levantó la mirada de inmediato, sorprendido. No entendía lo que acababa de escuchar. Durante un segundo pensó que había sido un error, una broma o un malentendido. Nadie simplemente pagaba por un desconocido sin motivo alguno, especialmente no alguien como ella. «No, no es necesario», respondió Lucas rápidamente, con un tono mezcla de vergüenza y confusión. «Yo puedo resolverlo». Pero su voz no sonaba convincente ni siquiera para él mismo. Valeria lo miró directamente, sin juzgarlo, sin compasión exagerada, solo con una calma que desarmaba cualquier argumento. «Ya lo resolviste lo mejor que pudiste», respondió ella suavemente. «Ahora déjame ayudar». Lucas sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a recibir ayuda. Desde la muerte de su esposa, había aprendido a sobrevivir solo, a no depender de nadie. Cada día era una batalla silenciosa, y aceptar ayuda le parecía una derrota personal. Bajó la mirada hacia su hija, que descansaba en sus brazos, ajena a todo lo que ocurría. Los clientes detrás comenzaron a observar la escena con más atención. Algunos susurraban entre ellos, sorprendidos por lo que estaban viendo. Una mujer elegante, probablemente adinerada, pagando por un desconocido. No era algo que se viera todos los días. El cajero, un poco incómodo por la situación, miró a Valeria esperando confirmación. Ella asintió sin dudar. «Incluye todo lo que él necesite», añadió con tranquilidad. Lucas dio un pequeño paso hacia atrás, sintiéndose fuera de lugar. No le gustaba ser el centro de atención, y mucho menos en una situación como esa. Su orgullo luchaba contra la necesidad real de su hija. Sabía que sin esos pañales la noche sería difícil, quizás imposible. «No entiendo por qué harías esto», murmuró finalmente, mirando a Valeria con sinceridad. Por un instante, ella no respondió. Sus ojos se posaron en el bebé, observándolo con una expresión difícil de descifrar. Había algo en su mirada, una mezcla de recuerdos y emociones contenidas. «Porque nadie debería tener que elegir entre lo básico y su dignidad», dijo finalmente. El cajero terminó la transacción, y el sonido del pago confirmó que la decisión ya estaba tomada. Lucas sintió una extraña mezcla de alivio y confusión. Quería agradecerle, pero las palabras no salían fácilmente. No sabía si debía sentirse agradecido o incómodo. Valeria tomó los pañales y los colocó suavemente en la bolsa. Luego miró a Lucas una última vez antes de hablar de nuevo. «Cuida de ella», dijo simplemente. Y en ese momento, sin decir más, la dinámica entre ambos cambió para siempre. El supermercado había vuelto poco a poco a su ritmo normal, pero para Lucas el mundo ya no se sentía igual. Sostenía a su hija con más fuerza mientras caminaba hacia la salida con la bolsa de pañales en la otra mano. Cada paso que daba parecía más ligero que antes, aunque su mente seguía llena de confusión. Valeria caminaba a su lado en silencio. No había prisa en sus movimientos, ni intención de marcharse de inmediato. Afuera, el aire frío de la noche los recibió con suavidad. Las luces del estacionamiento iluminaban sus rostros con un brillo tenue, creando una escena casi irreal después de lo ocurrido dentro. Lucas se detuvo cerca de la puerta, girándose ligeramente hacia ella. Sentía la necesidad de decir algo, pero no encontraba las palabras correctas. Nunca había sido bueno expresando gratitud en momentos tan intensos. «No sé cómo agradecerte», dijo finalmente, con la voz baja. Valeria lo miró con calma. El viento movía ligeramente su abrigo, pero su expresión permanecía serena. «No tienes que hacerlo», respondió ella. Lucas bajó la mirada por un momento. Se sentía vulnerable, expuesto, como si aquella mujer hubiera visto una parte de su vida que él trataba de ocultar al mundo. Su hija se movió suavemente en sus brazos, emitiendo un pequeño sonido que lo devolvió al presente.
Esto no es normal, añadió él. Nadie hace algo así por un desconocido. Valeria soltó una leve exhalación, como si sus palabras tocaran algo más profundo dentro de ella. El mundo debería ser más normal de lo que es, respondió con suavidad. Hubo un breve silencio entre ambos. Lucas observó el rostro de la mujer con más atención. Aunque parecía fuerte y segura, había algo en sus ojos que no encajaba con la imagen de una CEO fría o distante. Había una tristeza antigua, una historia que no estaba diciendo en voz alta. Valeria miró al bebé de nuevo y sonrió ligeramente. Es hermosa, dijo. Lucas asintió, sintiendo un pequeño orgullo en medio de su cansancio. Es lo único que tengo, respondió con sinceridad. Esas palabras parecieron quedarse flotando en el aire. Valeria lo observó por unos segundos más, como si evaluara algo invisible. Luego sacó una tarjeta elegante de su bolso y la extendió hacia él. Si alguna vez necesitas ayuda real, llámame, dijo. Lucas dudó antes de tomarla. No estaba acostumbrado a confiar en nadie, y menos en alguien tan desconocido. Pero algo en la firmeza de su mirada le hizo aceptarla. ¿Por qué harías esto por mí?, preguntó una vez más, incapaz de dejarlo ir. Valeria no respondió de inmediato. Miró hacia el estacionamiento, como si sus pensamientos estuvieran lejos de allí. Porque yo también estuve sola alguna vez, dijo finalmente, con una voz más baja. Luego, sin añadir nada más, comenzó a caminar hacia su coche. Sus pasos eran seguros, pero no apresurados. Lucas la observó alejarse, sintiendo que aquel encuentro no era casualidad, sino el inicio de algo que aún no podía comprender. Cuando ella desapareció entre las luces del estacionamiento, Lucas bajó la mirada hacia su hija. La sostuvo más cerca de su pecho y, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la esperanza.